Padre bueno, te damos gracias en este nuevo día que tú nos das. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar reunidos en familia. Hemos venido para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias porque tú eres un Dios de amor, un Dios de bondad. Gracias por la vida preciosa que tú nos concedes, Señor. Y en esta mañana hemos venido para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias, papito lindo, por este tiempo precioso. Padre, a ti sea toda gloria y toda honra. Gracias por el gran amor que tú nos has dado, Señor. Y estamos agradecidos porque tú nos das esta oportunidad de poder escuchar tu palabra, de poder abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos ser receptivos a la palabra que tú tienes para nosotros. Gracias, papito bueno, a ti sea toda gloria y honra. En el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Dios es bueno. Amén. Y estamos muy asombrados cada vez que nos damos un tiempo para escudriñar la palabra de Dios y tal vez seguir el concepto de lo que el Señor Jesús decía, ¿no? Que no solamente leamos la palabra, sino escudriñemos la palabra, ¿no? Porque en ella vamos a encontrar la vida eterna. Y en esta mañana el Señor justamente empieza ya a hacer un trabajo un poco más abierto, más directo, y tal vez más en la autoridad que Él tiene. Esa autoridad que viene no del hombre, no de la religión, no del grupo que domina la teología de aquel entonces, no, sino viene con la autoridad que Dios Padre le ha concedido. Amén. Y Jesús, a través del, perdón, a través del Evangelio de Juan, Juan en todo momento presenta a Jesús como el Cristo desde el principio y quiere que cada uno de nosotros podamos entender quién es realmente el Cristo y qué representa para la vida de cada uno de nosotros. Muchas personas aún están expectantes de la venida de este Mesías, pero no saben que este Mesías ya vino a hacer su obra perfecta, ya entregó, ya hizo su sacrificio perfecto, cumplió la obra, cumplió la gran obra que su padre le había mandado. Y él ha vuelto a los cielos. No está muerto, no está crucificado, no está en una tumba, él está vivo y volverá por segunda vez para llevarse a todos aquellos que hemos creído y hemos puesto toda nuestra confianza en él. Amén. Esa es una verdad que se va a dar sí o sí porque está en la palabra. No es porque a una iglesia se le ocurrió, no es porque a alguien se le pareció, no, es porque está escrito. Y si está escrito, entonces el Señor no va a hacer que eso suceda. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a continuar lo que hemos estado leyendo y vamos a empezar a entrar a un punto donde ya Jesús empieza a manifestarse de una manera más abierta hacia el público. Tal vez lo ha estado haciendo en los versículos anteriores y ha habido mucha confusión, como hemos estado viendo nosotros, ¿no? Que dice que el Señor Jesús, sus hermanos que obviamente no creían en Él, le dijeron, ¿por qué tú no subes a la fiesta para que todos te conozcan, ¿no? Para que todos sepan lo que estás haciendo. Pero él dijo, no, yo no voy a ir a esa fiesta, ¿no? O lo dicho, aún no es el tiempo para ir, porque lo que Jesús estaba diciendo claramente era que yo me muevo no conforme a lo que la gente quiera, sino conforme al tiempo de Dios. Y esto para nosotros como iglesia de Dios es una gran enseñanza de parte del Señor, para que nosotros también aprendamos a vivir nuestra vida cristiana, no como yo quiero que se mueva Dios, no como yo quiero que Dios haga las cosas, no como a mí me da la gana que Dios lo haga, no. Tenemos que someternos a la buena y perfecta voluntad de Dios, porque eso nos ayuda, amados hermanos, a que nosotros aprendamos a ser humildes, que aprendamos a ser obedientes, que aprendamos a confiar en nuestro Dios. Muchas veces no, nosotros pensamos, sí, yo creo en Dios, pero mientras todo me da. Pero si un día dice Dios, un momento, quiero que esperes, no, entonces no, ¿qué pasa? Dios está, voy por el plan B. Y no, lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros pueda ser humilde y perseverante y paciente para esperar el tiempo de Dios. Jesús sabía claramente para qué había venido a esta tierra y él sabía que su tiempo, ¿no? Aún ¿no? Estaba, digamos, en actividad. Y él no sabía, y sabía que su tiempo no llegaba aún para que él partiera de este mundo. Pero él sí sabía manejar los tiempos. Entonces él sabía que él no iba a ir y simplemente dijo a la mitad de la fiesta, él subió al templo, ¿no? ¿Se acuerdan? Y no subió a hacer todo lo que quería, no, sino que la gente empezó a escuchar de él.
Y Jesús enseñaba y todos se maravillaban de su doctrina, se maravillaban de sus enseñanzas. ¿Y saben por qué se maravillaban? No es porque Jesús enseñaba de una manera espectacular, no solamente es eso, sino que lo que él enseñaba era algo que tocaba el corazón de las personas y las personas se sentían, en primer lugar, amadas por Dios, perdonadas por Dios, aceptadas por Dios. La religión a veces no los aceptaba a ellos, los rechazaba muchas veces. Los pecadores se sentían frente a la enseñanza de Jesús como que Dios estaba interesado en sus vidas. Pero la religión no, decía, no, tú eres así, tú eres asá, vete más allá y tratan de ser un poco sectarios. Pero Dios no es así. Él ama a todo el mundo, porque para eso envió a su Hijo Jesús a morir a esta tierra. Amén. Entonces Jesús estaba constantemente hablando y confrontaba a la iglesia con respecto a la ley, le hablaba que él, lo que él venía a traer era mucho mejor, que él era la vida, que él era realmente ese sustento que querían ellos. Y algo muy importante, y justamente acá vamos a empezar, es que este texto nos habla dentro del contexto que se da es en la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Y ahí hay una situación muy importante porque ahora con la ayuda del Señor vamos a poder compartirle el problema y podamos aprender qué es lo que dice. A ver, si tú estás con tu Biblia, me gustaría que me acompañaras. Juan capítulo 7, verso 32 al 39. Vamos a leer. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, ¿no? E iré al que me envió. Amén. Entonces, lo que el Señor Jesús está haciendo básicamente es que nosotros podamos entender, un momentito, que los religiosos de la época no comprendían o no querían escuchar al Señor y murmuraban de él, se quejaban de él, porque Jesús estaba hablando cosas. Acuérdense que en los versículos anteriores, para refrescar un poquito nuestra enseñanza, un ratito, voy a poner acá en el pasaje de la Escritura, en el versículo anterior, Jesús estaba básicamente anunciando y la gente decía, Él es el Cristo, realmente Él es el Mesías, Él es el ungido, ¿no? Y mucha gente trataba de una u otra manera de ir en contra de Jesús. Pero ¿saben cuál fue el final? Que muchas de las personas creyeron en Jesús y decían, pues realmente no hay duda que este debe ser el Cristo, porque cuando venga el Cristo, decían, ¿no? Cuando venga el Cristo, hará cosas mayores que Él ha hecho ya. Porque Jesús hacía muchísimas señales, muchísimos milagros, decía muchas enseñanzas que la gente se quedaba impactada y decían, este hombre no es cualquier hombre, es un hombre especial, ¿no? Entonces, debido a esta situación, los fariseos estaban constantemente murmurando por todo lo que él hacía. Y como ellos estaban viendo que la situación se estaba saliendo de sus manos, ellos quisieron tomar preso a Jesús y sigue diciendo el texto, ¿no? Los fariseos oyeron que la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir? Ellos se quedaron admirados de lo que Jesús estaba hablando, ¿no? Y aquí viene el verso 37, miren lo que dice. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo, del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Ven? Este pasaje de la Escritura nos va a llevar a que nosotros podamos entender, amados hermanos, algo muy importante. Todas estas personas estaban en una celebración. Todas estas personas estaban en una actitud de reverencia a Dios. Todas estas personas estaban celebrando un momento crucial e histórico para la vida
del pueblo de Israel. La fiesta de los tabernáculos, como he dicho sesiones anteriores, no era cualquier fiesta. Era una fiesta donde el pueblo recordaba cómo Dios los cuidaba a ellos, cómo Dios suplía sus necesidades. Y en esas verdades el pueblo estaba muy, muy atento a todos los acontecimientos y todos los ritos que hacían allí. Pero ¿saben qué? Todos esos ritos que hacían al final, ellos se quedaban vacíos, se quedaban como que no tenían nada. Terminaba la fiesta, cada calabaza, calabaza, cada uno a su casa, y seguían viviendo su vida bajo la tradición, bajo la ley, bajo normas humanas, porque no habían logrado conectarse con Dios. Por eso que esta mañana quiero compartir con ustedes este tema que dice, de rituales vacíos a ríos de agua viva. Y Dios no, Dios, amados hermanos, anhela que su iglesia deje de hacer rituales domingueros, rituales semanales, que no estemos haciendo las cosas simplemente por cumplir o por decir, bueno, ya hice mi devocional, ya leí mi Biblia, ya escuché mi canción, ya leí mi prédica o ya escuché mi prédica, ya cumplí. Ya vine mi domingo a la iglesia, ya pasé mi tiempo de enseñanza, sé que estoy feliz. Pero Dios no quiere que hagas rituales, sino Él quiere que tú te conectes con Él. No es malo asistir a la iglesia. No es malo hacer tus devocionales, leer tu Biblia, cantar, escuchar. Lo malo está que tú lo hagas por costumbre y tradición y no te conectes con Dios. Y si hay el primer pensamiento que quiero dejarle para ustedes en esta mañana es que cada vez que te acercas a Dios, asegúrate que te vas a conectar con Dios. Si yo voy a leer mi Biblia, voy a saber que a través de la Biblia me voy a conectar con Dios. Cuando el momento que yo me acerco a orar al Señor, no voy a orar porque, bueno, y ya terminé mi circuito de oración. No, yo simplemente voy a acercarme a Dios, ¿no? Sabiendo que me estoy conectando con Él. Cada vez que voy a compartir la palabra, voy a saber que yo estoy siendo la voz de Dios para poder llegar a esa persona. No lo hago porque, bueno, tengo que predicar y voy a cumplir. No, voy a hacer que yo soy el mensaje viviente que Dios quiere para esa persona que viene por aquí. Cada vez que nosotros estamos cantando, no estamos cantando una canción bonita y me muevo y me cae bien, no, sino que cada vez que yo estoy cantando a Dios, me estoy conectando con Dios, porque las canciones, las alabanzas, los salmos, no son qué bonita letra, me encanta, me llena mi alma, no, es que cada letra me debe conectar con Dios. Por eso que es importante saber qué cosa estamos cantando. Hay muchas letras de canciones que son muy bonitas, muy pegajosas, muy rítmicas, muy bulliciosas, pero no te conectan con Dios. No te conectan con la verdad de la palabra de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros avancemos, hermanos. Por eso que Él no quiere que nosotros vivamos de rituales vacíos. Él no quiere que vivamos de ritos, tradiciones y costumbres, sino quiere que tú vivas conectado a la fuente de agua viva. Amén. Entonces vamos a ver lo que esta palabra nos va a enseñar en esta mañana. ¿Cómo llegamos hasta este punto principal? Juan capítulo 7, verso 32 empieza diciendo que los fariseos pues oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendieran. Fíjese que la vehemencia y la agresividad de estos religiosos no podían entender ni soportar más lo que Jesús hablaba. Ellos necesitaban, amados hermanos, que su religión, su tradición, sus rituales sean siendo así como siempre han sido todos los años, valorados, vanagloriados. Pero ellos no buscaban, amados hermanos, a Dios, sino simplemente buscaban cumplir su ritual. Y al final de su ritual terminaban y se daban el amén y se iban. Terminó todo. Y al final quedaban iguales, seguían iguales. Por eso que es importante, amados hermanos, que el contexto de este pasaje, acuérdense, todo esto se está dando en la fiesta de los tabernáculos. Y qué importante, amados hermanos, porque esta fiesta de los tabernáculos representaba muchísimo para la iglesia. Ellos no estaban en la calle, ellos estaban en el templo. Y algo muy importante de esta fiesta de los tabernáculos es ese gran contraste entre una religión vacía y una vida espiritual verdadera.
Y Jesús ya está llegando casi al final ya de su ministerio. Él va a empezar a hacer cosas ya, digamos, radicales y trascendentales para la vida del creyente. Y va a ser algo muy maravilloso. Vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra. Acuérdense que esta fiesta básicamente celebraba, ¿no? Cómo Dios proveía para ellos el agua para que puedan vivir en el desierto. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de eso? ¿No? Cuando tenemos sed, entonces fue Moisés y toca la roca y la roca, pum, bota agua, ¿no? Y luego ellos en esta fiesta también celebraban que Dios estaba presente con ellos. Dios los cuidaba. Dios los cuidaba. Dice que de noche había una columna, una luz que iluminaba su camino y de día una nube que los protegía del sol. La protección divina de Dios era fantástica para el pueblo de Israel. Ellos veían cómo Dios los cuidaba, cómo Dios no solamente le daba el agua, sino les daba también de comer, cómo sus vestidos no se gastaban, cómo ninguno de ellos estuvo enfermo, porque Dios los protegía. Él era su estandarte. Y qué interesante porque en esta fiesta, amados hermanos, ellos hacían una especie de celebración al Señor, de gratitud. Pero toda esta celebración que hacían al final terminaba simplemente como un rito, una tradición, un cumplir la fiesta. Y terminaba la fiesta y, como dice cada uno, se iba a su casa. Qué importante que en esta fiesta había un ritual muy, muy especial, porque era un ritual donde los sacerdotes no llevaban el agua en procesión, dice que iban hasta el altar que representaba justamente donde echaban el agua y el agua empezaba a salir de ese altar. Y lo que estaban haciendo ellos era como una representación de lo que había pasado en el desierto, como de la roca salía el agua para que ellos puedan vivir. Y esa fiesta se celebraba así, como una costumbre, como una tradición. Y Jesús se va a presentar, amados hermanos, en esa fiesta y va a empezar a hacer algo muy interesante. Por eso que ellos estaban murmurando, ellos estaban un poco incómodos, ¿no? Y como que ya ellos estaban tomando una decisión radical de qué, de aniquilar a Jesús, de desaparecer a Jesús, de matar a Jesús. Por eso llevaron a los policías de la época y lo llevaron para que tomaran preso a Jesús y se lo llevaran. Pero qué importante, hermanos, es saber que Jesús no se mueve por lo que pasa alrededor de él. Que Jesús no se trauma, ni se asusta, ni se preocupa por lo que pueda estar pasando a su alrededor. Eso debe ser para nosotros como iglesia de Dios estar tranquilos. Si tú estás haciendo las cosas de Dios, como dice la Biblia, ¿no? En Proverbios, que el íntegro no huye de nada, pero dice que el impío, ¿no? Está huyendo sin que nadie le persiga. Pero si tú estás haciendo las cosas correctas conforme a la voluntad y el plan de Dios, eso quiere decir que no tienes por qué preocuparte. Si viene la municipalidad y te toca la puerta de tu casa y tú dices, uy, ¿qué será? ¿Me van a embargar? ¿Qué no? Si tú estás al día en tus pagos, no tienes de qué preocuparte, ¿no? Entonces, ellos estaban siguiendo, o sea, murmurando y queriendo expresar a Jesús. En el verso 33 Jesús les dice, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Fíjese que Jesús, viendo que venían a arrestar los alguaciles, le dijo, no, todavía un poco de tiempo y todavía seguiré con ustedes. Dice, ¿no? Porque luego me iré al que me envió. Jesús sabía quién lo había enviado y él iba a ir, ¿no? A quien lo había enviado, iba a regresar, mejor dicho, ¿no? Al Padre. Por lo tanto, amados hermanos, Jesús conocía claramente el tiempo que estaba viviendo. Él sabía qué estaba viviendo, qué estaba haciendo. Y él sabía que su tiempo aún no había llegado. Él sabía que había proximidad al sacrificio de Jesús. Pero ¿saben qué, amados hermanos? La muerte de Jesús no fue un accidente. La muerte de Jesús no fue algo que se le escapó a Dios. No, Jesús vino para ese propósito de morir por nosotros en la cruz. Pero él sabía el tiempo perfecto en el cual tenía que ser entregado. Y el tiempo era la Pascua, el tiempo del sacrificio, ¿no? Amén. Entonces, dice acá, ¿no? Jesús dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Dice, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Amén. Fíjense que Jesús le va diciendo a ellos las cosas y dentro de su conocimiento humano, ellos se van a como literalmente a traumar, porque le dice que yo voy, donde voy a ir, ustedes no pueden ir. Y ellos entonces empiezan a pensar, a conversar, ¿dónde se va a ir Jesús?
¿Dónde se irá? ¿No? En el siguiente versículo dice entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Ellos estaban pues humanamente, y como siempre hemos visto a través de todo todo este libro, siempre el ser humano trata de encajar las cosas de Dios en su mente limitada y solamente ve las cosas de Dios de una manera limitada. Y lo que Jesús simplemente estaba haciendo, él estaba anunciando su partida, su muerte, su sacrificio en la cruz y obviamente su resurrección, porque él no se iba a quedar en la tumba. Pero al mismo tiempo también veía la incapacidad de los religiosos, de los judíos, que no podían entender, ¿no? Como la forma espiritual que Jesús estaba hablando. Y a veces, amados hermanos, muchas veces en la iglesia, estamos acá sentados escuchando la palabra, pero simplemente estamos escuchando y tomamos las cosas y lo encasillamos en un ambiente natural y no damos lugar a que el Espíritu Santo nos ayude a entenderlo de una manera sobrenatural, de una manera espiritual. Si yo te digo, Dios va a suplir todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, conforme a sus riquezas en gloria, tú dirás, entonces, ¿qué? Dios me va a dar plata, me va a dar esto. Yo empiezo a ver en lo natural, en vez de ver la riqueza espiritual en la cual Dios te está diciendo en su palabra. El Señor ha dicho que envió su palabra y te sanó. Dice, "Ay, ¿me sanó cómo? Me dará un doctor, una medicina, algo tomaré, ¿qué tengo que hacer para ser sano?" Y empezamos a verlo siempre en lo natural. Pero dejemos que el Señor nos enseñe las cosas en lo espiritual y vamos a entender lo mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Por lo tanto, había mucha incapacidad espiritual. La gente veía, escuchaban todo y lo hacían siempre en lo natural. Y siempre ha sido así, lo hemos visto en todo momento, ¿no? Que mucha gente escucha de Dios y dice, no, Dios es bueno, Él me va a perdonar, ¿no? Ya ahorita no, yo sigo mi vida como quiero, así pecando y pecando y pecando, haciendo daño a los demás, pero Dios me va a perdonar algún día, ¿no? Porque he visto casos que Dios ha perdonado a fulanito, a sutanito, que los perdonó, a mí también me va a perdonar. Y muchas veces es jugar con Dios, ¿no? Porque la Biblia dice, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Entonces nosotros tenemos que colocarnos dentro del plan de Dios, dentro del plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque Dios quiere, amados hermanos, que nosotros aprendamos a discernir las cosas, a no quedarnos en los problemas, sino a darle solución. Por lo tanto, no interpretemos las cosas de una manera natural. Porque ellos empiezan a entender las cosas cuando Jesús le dijo, donde yo voy, ustedes no pueden ir, ¿no? Y ellos dirán, entonces se va a ir donde nosotros no vamos. Acuérdense que ellos, los judíos, era era una religión, un grupo de personas que eran muy celosos y no se contaminaban con otros. Acuérdense que ellos pensaban que eran los únicos que se iban a salvar y todos los demás iban a morir. No tenían la gracia de Dios, no eran el pueblo escogido de Dios. Por eso ellos no se iban por esos lugares. Por eso cuando Jesús dijo, donde yo voy a ir, ustedes no pueden ir. Entonces decía, de eso debe ser. Porque acuérdense, si vimos en el capítulo 4 cuando Jesús estuvo en Samaria, él fue a Samaria y dijo, ¿cómo vas a venir tú a la casa Samaria si los samaritanos y los judíos no nos encontramos entre sí, no nos podemos mezclar? ¿Cómo tú puedes acá venir a mi zona y pedirme agua y todo lo que pasó con la mujer samaritana? Porque los judíos tenían mucho celo de no mezclarse con los paganos. Por eso que en su mente natural le dijeron, se va a ir para esos lados donde nosotros no podemos ir, ¿no? Pero no estaban pensando en lo que iba a ser la gran, digamos, difusión del Evangelio, la gran extensión, el gran alcance que iba a tener el mensaje de Jesús. Y que para ellos no iban a entenderlo. Y cuando nosotros seguimos leyendo la Escritura, va a ver que en Hechos va a haber mucha pelea que había entre los cristianos que no eran judíos. Al principio la mayoría de convertidos, de cristianos, eran judíos, pero cuando pasó esta dispersión, que los judíos fueron perseguidos y se fueron por aquí, por allá, entonces la iglesia empezó a predicar a muchos gentiles. Y ellos trataban de que a estos cristianos gentiles, que no eran judíos obviamente, querían convertirlo al judaísmo, ¿no? O sea, querían seguir con sus doctrinas y sus costumbres vacías, ¿no? Pero ellos no veían eso, ellos solamente veían esa parte, no veían lo que Dios quería hacer, ¿no? Y trataban de burlarse de una otra manera del evangelio, ¿no? Porque el evangelio no solamente es para los judíos, es para toda la humanidad. Amén.
Por lo tanto, no comprendieron, amados hermanos, la realidad del mensaje que Jesús le estaba dando. Y esto demuestra, amados hermanos, cómo la revelación del Cristo muchas veces no llega a nuestro corazón, porque en nuestra mente nosotros lo encasillamos y tratamos de no entender lo que Dios quiere decir. Amén. Por lo tanto, Juan constantemente, a través de lo que hemos visto hasta ahora, en estos primeros 7 capítulos que hemos estado meditando y estudiando, él habla mucho acerca de cuánta incredulidad existe en la gente. También nos habla acerca de que mucha gente le falta mucha revelación de Dios. Y no solamente habla de gente del pueblo, sino gente que conoce la ley, pero no tiene la revelación de la palabra. Y la gran confusión que había entre ellos, porque humanamente decían, ¿cómo puede ser que este se haga todas estas cosas? ¿Cómo si él siendo pecador, cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede hacer lo otro? O sea, tenían confusión en su mente. Y segundo, y lo que normalmente pasa, y a veces también pasa en la iglesia de hoy, es que existe una mala interpretación de las escrituras. Hay una mala interpretación de las palabras que Jesús decía. Cuando Jesús decía una cosa, ellos pensaban otra cosa. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo dice, ¿cómo nacer de nuevo? ¿Voy a volver otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Cómo es eso? ¿No? Cuando habló con la mujer samaritana, yo te voy a dar agua viva. ¿Cómo me vas a dar agua? ¿De dónde? Tú no tienes ni un balde ni una soga. ¿Cómo vas a sacar el agua para darme a mí agua viva? Pensando siempre en lo natural. Y Jesús nos sigue hablando en este tiempo. Y nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a que podamos entender las palabras que Jesús nos quiere dar. Amén. Por lo tanto, la palabra del Señor siempre nos va a llevar a que nosotros busquemos el propósito real del mensaje. Por eso Pablo decía que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que el Espíritu nos haga entender y separar lo espiritual de lo natural, ¿no? Y podamos comprender la palabra del Señor. En el verso 36 dice, ¿qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré vosotros no podéis venir? O sea, ellos seguían con esa duda. ¿Qué significa eso? ¿Cómo va a ser eso? Yo no entiendo lo que tú estás diciendo, ¿no? Ellos siguen con esa duda y ese pensamiento. Y fíjense que digamos, lo que Jesús, el momento que Jesús está en el templo, digamos, va a terminar toda la ceremonia que están haciendo, porque Jesús dice, ¿no? Y donde yo pues estaré, vosotros no podéis venir. En el verso 37 dice, y aquí viene el punto clave del mensaje. Ya Jesús ha hablado, ha enseñado, la gente ha tomado decisiones, muchos siguen a Jesús, otros lo empiezan se van en contra de él, están murmurando, le quieren que la policía lo saque del lugar porque realmente para ellos es una amenaza muy fuerte. Y los religiosos de la época estaban muy incómodos. Pero ¿saben qué? Ellos no estaban buscando a Dios en esa fiesta. Ellos no estaban, tal vez como dicen, ¿no? Sus labios estaban adorando a Dios, pero el corazón de ellos estaba en otras cosas. Había mucho celo, mucha envidia. Y dice que en el último y gran día de la fiesta, ¿no? Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fíjense que, y para entenderlo gráficamente esto, Jesús, imagínense por ejemplo en la iglesia, y a veces hay cultos que son así y creemos que en el nombre del Señor este culto no sea de esa manera. Como le dije al principio, mi mayor deseo es que cada uno de ustedes pueda decirle, Señor, yo no quiero un ritual vacío. Yo quiero conectarme, recibir el agua viva que tú me das cada día. Y imagínense que estamos en la iglesia y ya terminaron de cantar, terminaron de danzar, le hicieron la última oración y el pastor dice, bueno hermanos, gracias por haber venido este domingo, los esperamos el próximo domingo a tal hora, Dios los bendiga, amén. Y toda la comunidad dice, amén, ¿no? Y se levantan y se van a ir. Ya la fiesta había terminado, el último y gran día de la fiesta. Ya había terminado todas las cosas que tenían que hacer. ¿Y saben qué pasó? Imagínense usted en el culto de la iglesia. Están allí y termina el pastor decir, bueno, hasta mañana, chao, y de repente alguien se levanta y grita y dice a gran voz,
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es lo que pasó. Había terminado ya la ceremonia. Había terminado ya la reunión. La fiesta había terminado. Y Jesús se levanta en pie y dice, y grita a gran voz, dice, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué interesante que en este último gran día es el día más solemne, es el día principal, es como que el final de toda la celebración que han hecho. Y el grito de Jesús viene a ser un grito muy inusual para un rabino, para un maestro. Un maestro no va y grita, un maestro simplemente se levanta y habla. Pero yo creo que Jesús tuvo que gritar en ese momento porque él dijo, ya basta, ya fue demasiado, que tantos, acuérdense que esta reunión no fue de unas horas, fue de una semana en plena fiesta, en pleno ritual, y la gente no podía conectarse con Dios. Y él le dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lo que Jesús estaba diciendo, como Él es Dios y conoce las personas, Él sabía que la gente había ido vacía, sedienta de Dios, y estaba regresando, iba a regresar a su casa vacía, sedienta de Dios. Por eso que Él se levanta y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fíjese que esta sed, amados hermanos, es un vacío espiritual muy fuerte. Y a veces pasa en la iglesia, cuando la iglesia está muy vacía, desconectada de Dios. Y Jesús se presenta como la fuente, no como un mediador más. Amados hermanos, esta es una invitación especial y universal para toda la humanidad. Si alguno, no dice si los judíos, si los de tal tribu o de tal nación, no dice si alguno, la palabra alguno se refiere a cualquier persona. No te está obligando a que tú tomes el agua que Él te quiere dar, pero Él te presenta, Él ve tu sed y te presenta el agua. Por eso que en este contexto, amados hermanos, Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y Dios quiere que cada uno de nosotros pueda entender bien cómo era esta fiesta. Porque el sacerdote, amados hermanos, dice, no, este rito de esta fiesta era que el sacerdote cada día bajaba al estanque de Siloé, llenaba un cántaro de oro con agua, lo llevaba hasta el altar y lo derramaba ahí, mientras ellos cantaban los salmos que son los Jalei. Estos salmos Jalel son salmos de gratitud, de alabanza al Señor. Y en especial quiero que usted pueda, si tiene su Biblia, mira, lea en Salmo el capítulo 114, el verso 8, dice, justamente hace referencia a la fiesta que están celebrando. Cuando dice, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Yo le animo a que terminando usted anote Salmo 113 al 118, léalo. Son salmos que son maravillosos. Son salmos de gratitud, de alabanza, de honra. De decirle, Señor, gracias porque tú me has sustentado, tú me proteges, tú me cuidas, tú me guardas. Y justamente, de acuerdo a la ceremonia que están recibiendo, este verso dice, ¿no? El cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Este rito recordaba claramente cuando el agua brotó de la roca en el desierto. Era la razón por la cual celebraban esta fiesta de los tabernáculos, ¿no? Y realmente, amados hermanos, Jesús se presentó de una manera muy directa, ¿no? El que reciba los ríos de agua viva es símbolo del Espíritu Santo que sería dado después para su glorificación. Por lo tanto, Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús lo que está explicándole aquí a la gente, y le está enseñando para que ellos no sigan viviendo una vida sin conexión con Dios. Porque dice, el que cree en mí, como dice la escritura. El Señor directamente te conecta a la palabra de Dios, te conecta a los escritos. Porque, amados hermanos, toda cosa que esté escrita, que está fundamentada en la Biblia, tiene poder para que pueda ser real en tu vida.
No es que a mí se me ocurrió decirte esto, no es que a mí se me imaginó decirte eso, no, sino que es algo que está escrito. Por lo tanto, la condición inicial es que tú tienes qué cosa, que creer en Él. ¿Cuántos quieren recibir el agua viva que viene del Señor? Punto número uno, tienes que creer en Él. Porque la fe es la forma como tú te vas a conectar con aquel que te va a dar la vida, el agua viva y tú puedes recibir esa agua viva. Y segundo, el Señor dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Y qué interesante, porque cuando nosotros vemos lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a lo que es el interior, básicamente se refiere, amados hermanos, que de tu ser interior, de tu corazón, va a fluir ríos de agua viva. Y esto está simbolizando al Espíritu Santo, quien es aquel que será dado a todos los que son creyentes, a todos los que han creído en Jesús. Si tú has creído en Jesús, el Espíritu Santo está morando en tu corazón. Por lo tanto, la fuente de agua viva está en ti. Es tiempo que empecemos a sacar esa fuente de nosotros. No, la fuente no fue puesta para que se quede solamente en ti, ¿no? Sino para que tú empieces a hacer las cosas que Dios te ha dicho que hagas. Amén. Y no simplemente son gotitas o pequeñas vasijas de agua, no, son ríos de agua viva. ¿Cuántos han visto que un río lleva poca agua? Tal vez en tiempos de sequía, pero normalmente un río está llevando muchísima agua. Pero no solamente es que lleve agua, sino que ese río da vida. Porque pues, si usted ve un río, al costado de los ríos nunca va a encontrar arenal. Va a encontrar siempre, ¿qué cosa? Vida, plantas, animales, ciudades cerca de los ríos. Usted tiene la oportunidad de ir a la selva, a darse cuenta que siempre las ciudades, las aldeas están cerca del río, porque está el agua, la vida que ellos necesitan para poder existir. Por lo tanto, amados hermanos, la vida de Dios en el creyente debe ser, en primer lugar, debe ser una vida dinámica. Amén. Tiene que ser abundante y tiene que tener un destino, bendecir a otras personas. O sea, no es una vida estancada, no es una vida para mí, no es una vida para mi casa, no es una vida que tiene que estar en constante movimiento, es una vida que tiene que ser un poquito nada más, no, abundante. Pablo decía que la palabra de Dios mora en abundancia en nuestro corazón. Por eso que si yo me limitaba a leer solo 2 versículos bíblicos o un capítulo diario, bueno, Dios no quiere que estés con lo necesario. Dios quiere que tengas en abundancia. ¿Y saben por qué Dios quiere que tengas en abundancia? Porque Él es un Dios de abundancia. La Biblia dice que Dios no te va a dar solamente lo que tú necesitas, sino más allá de lo que tú piensas o imaginas, el Señor te proveerá. Porque Él es un Dios de abundancia. Y Él quiere que todo lo que Él te ha dado sea para que tú seas un canal de bendición a otros, para que bendigas a otras personas. Por lo tanto, esta agua, amados hermanos, no solamente sacia la sed, sino que va a producir agua abundante, vida abundante que fluye en ti hacia los demás. Amén. Y es importante que todo este contexto de la fiesta de los tabernáculos y la celebración nos hace referencias a lo que dice en Ezequiel capítulo 47. Y ahí es muy importante, me tomé el tiempo de leer este capítulo y yo le animo para que usted pueda leerlo, porque ahí habla acerca de cómo las aguas, a medida que se iban incrementando, iban tomando más espacio y se hacía cada vez más fuerte y pudo ser de mayor alcance para las ciudades o las localidades que estaban alrededor de ese río. Y yo decía, qué interesante que a medida que nosotros nos llenemos más y más de la palabra de Dios, nuestra vida va a ser mucho más, no solamente beneficiada, sino que vamos a poder bendecir más. Vamos a ser de mayor bendición. En Isaías 55, el verso 1 decía que a todos los sedientos, Jesús decía, la palabra dice, no, todos los sedientos, venid a las aguas. Hermanos, si estamos sedientos y nos sentimos que necesitamos ayuda, vayamos a la fuente de vida, vayamos a la palabra, recibamos esa palabra viva, ¿no? Y en Zacarías 14:8 dice,
Saldrán de Jerusalén aguas vivas a todos los mares alrededor. Lo que está diciendo es que el agua viva que Dios ha puesto en ti es para que puedas salir hacia los lugares, hacia diferentes sitios. No solamente quiere que se quede en ti, sino Él quiere que puedas fluir también. Por lo tanto, amados hermanos, una fe auténtica no solo recibe la vida de Dios, sino que la transmite. Y hemos visto en los primeros capítulos cómo esta fe fue que la gente que creyó en Jesús empezaban a compartir de Él. Los primeros discípulos hicieron eso, ¿se acuerdan? Fueron a sus amigos, sí, hemos visto al Mesías, Él es el Cristo, vamos para que tú lo puedas ver. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, ¿qué dijo ella? Ah, qué bueno, encontré al Señor. No, voy a anunciar a la gente. Fue a su ciudad, a su ciudad, a su aldea y empezó a anunciar a todos. Y todos creyeron por la palabra que decía ella. Y venían a Jesús. Tal vez ese es un reto para cada uno de nosotros. Pero ese reto empieza cuando estoy lleno de la palabra de Dios, lleno del Espíritu de Dios. Amén. No simplemente lo tengo de casualidad, no, sino que tiene que ser una vasija llena de la palabra de Dios, ¿no? Y termina este texto diciendo el verso 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Fíjense que la palabra de Dios directamente conecta este pasaje de tener una vida abundante con el sacrificio perfecto de Jesús. En pocas palabras, Dios está garantizando que así va a ser tu vida porque la obra fue consumada. La obra ya fue realizada. Jesús entregó su vida por nosotros en la cruz. Jesús resucitó de los muertos. Y el momento de ir a los cielos, el Espíritu Santo vino en Pentecostés. ¿Cuántos se acuerdan de Pentecostés? Dice que los discípulos estaban asustados. Estaban encerrados en el aposento alto. Tenían temor de hablar a la gente. Tal vez pase no sea nuestro caso. Mi caso. Tener temor o cierta vergüenza o cierto roche de hablar a la gente de Jesús. ¿Cuántos saben que tener a Jesús es lo mejor en la vida de toda persona? Pero a veces no lo hablamos porque tenemos temor, tenemos roche, vergüenza, o porque no dejamos que el poder de Dios fluya a través de nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros, amados hermanos, conectarnos con el Señor. Entender que esos discípulos estaban en el aposento alto, temerosos, asustados, ahí quedándose con el mensaje. Jesús no le dijo que tengan el mensaje para que ellos se queden metidos en un cuarto. El mensaje era para difundirlo a todas las naciones. Pero cuando vino el Espíritu Santo, sus vidas fue transformada. Sus vidas no llegaron a ser las mismas desde ese momento. Sus vidas empezaron a cambiar de una manera radical. Sus vidas empezaron a ser totalmente diferentes. Todos se quedaron admirados de un Pedro, un pescador que nunca había estudiado, literalmente un analfabeto, pero se levantó y empezó a predicar el Evangelio y 3.000 personas se convirtieron. Cuando el Espíritu Santo empieza a guiar nuestras vidas, nuestra boca tiene que hablar, tiene que fluir. Tenemos que entender que esta acción de hablarle a Jesús no es porque yo tenga la fuerza o la osadía de hacerlo, sino porque alguien pagó el precio para darme ese valor y esa osadía. Y en mí ha puesto su sello, su garantía, que es el Espíritu Santo, para poder predicar y anunciar el Evangelio. Amén. Y entender, amados hermanos, que cada vez que nosotros alabamos al Señor, adoramos al Señor, glorificamos a Dios con nuestras acciones. Amén. Por eso él dijo que por eso dijo que el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuánto hemos creído en Él? Todos, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo está en ustedes. No estamos imposibilitados. Si tenemos al Espíritu Santo, estamos aptos para poder recibir la vida de Dios. Por lo tanto, esa agua viva que va a fluir de ti es el Espíritu Santo quien está morando en ti y que fluye para vida eterna. Amén. Por lo tanto, para ir terminando, es importante, amados hermanos, la gran necesidad de buscar al Señor, de entender que hay una invitación fuerte de parte del Señor, pero el Señor no quiere que nosotros vivamos por vivir, hermanos, sino que entendamos que Dios es soberano. Y en esa soberanía el Señor
tiene un plan perfecto para la vida de cada uno de nosotros. La vida que estás viviendo ahora no es la vida que Dios quiere que vivas. Es una vida buena, agradable y perfecta. Es la que Dios preparó para los que le aman. Lo preparó para ti, para que vivas de esta manera. Amén. Pero ¿saben qué? Hay mucha gente que te va a ignorar. Hay mucha gente que no te va a comprender. Hay mucha gente que va a decir, ah, ¿qué está hablando? Pero eso no debe ser una razón para que tú dejes de hablar, ¿no? La vida que Dios ha puesto en ti a favor de los demás. Amén. Y acuérdense que no hay nadie que no esté dispuesto a escuchar de Dios. Todos están dispuestos para recibir del Señor. Amén. Por lo tanto, vamos a vivir la vida cristiana como el Señor quiere que vivamos. Y vamos a aplicar la vida que Dios quiere que vivamos a través de esta agua viva que tenemos. Pero quiero terminar con este punto. A veces hay mucho silencio en los ritos y tradiciones, pero ¿saben qué? Hay también, paralelamente, hay un grito que nos lleva hacia la vida. Por lo tanto, tenemos que empezar, amados hermanos, a movernos en esta verdad. Hay una sed, amados hermanos, que no se apaga con ritos. Hay un hambre que no se sacia con pan. Estamos viviendo tiempos nuevos y estamos muchas veces rodeados de tanta ceremonia, tanto rito, tanta tradición, tantos hábitos que muchas veces no te llevan a bien. Porque tenemos tantos planes, estrategias, deseos de hacer alguna cosa u otra cosa, pero muchas veces no se logran. ¿Y saben por qué? Porque simplemente estamos yendo o alimentándonos de la parte equivocada. Pero Dios quiere que tú pongas tu fe en Él y empieces a recibir esa fuente de vida que el Señor te está dando. Por eso que Él dijo, vengan a mí. La solución al problema que tienes, la solución a esa sed, a ese hambre que tienes, simplemente está en una persona, no en lo que hagas, no en las tradiciones y costumbres que tengas, en una persona. Y esa persona es Jesucristo. Amén. Beber de Jesús, amados hermanos, es confiar radicalmente en todo lo que Él hizo por mí en la cruz. En entender, amados hermanos, que lo que Él hizo fue más que suficiente para llenar todo vacío que puede haber en tu vida. Si aún sientes vacíos en tu vida es porque de repente Jesús no es el Señor de toda tu vida. Tal vez tú le has dado tu salud, tu familia, pero de repente no le has dado tus finanzas o tus relaciones personales o tu vida personal íntima. Entrega toda tu vida al Señor para que el Señor sea el Señor de tu vida a plenitud. Amén. Y no solamente seamos ahora, amados hermanos, personas que sobreviven en la vida, sino que ahora nosotros vamos a convertirnos en esos manantiales de vida. Vamos a convertir, como Pablo decía en los Corintios, somos embajadores, somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Así como Jesús hacía milagros, señales y prodigios, porque Dios estaba con él. Dios está con nosotros, porque el Espíritu de Dios está morando en nuestros corazones y somos fuente de vida para los demás. Hablemos vida para los demás. Amén. Nosotros somos portadores de esta agua de vida de Dios para este mundo. No nos quedemos ahí. Por lo tanto, quiero terminar esta mañana. Que cada uno de ustedes me acompañe en esta declaración de fe. Que cada uno de ustedes cierre sus ojos y dígale delante del Señor lo que realmente, en este momento voy a hacer una pequeña oración y quiero que todos juntos podamos declarar esta oración. Amén. Digámosle así, Señor, hoy reconozco mi sed. Dejo mis cisternas vacías y rotas y vengo a ti, Señor, a tomar de ese río que tú ofreces. Ese río que desde mi interior va a empezar a fluir la vida que tú me das. Señor, ya no quiero que de mi interior fluyan quejas, dudas, temores, preocupaciones, sino que ahora fluya esa agua viva que es tu Espíritu Santo, que está morando en mí y que va a fluir en este momento y para siempre. Que este río de Dios
inunde mi vida hoy mismo. Y a partir de ahora voy a vivir, Señor, siendo un portador de vida, siendo un portador de agua viva para todos los sedientos, para toda la gente vacía que no encuentra soluciones en su vida. Y esa solución tú nos las has dado porque tú nos amaste, como amas también a este mundo que está perdido en el pecado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Vivamos una vida diferente. Vivamos una vida donde nosotros fluyamos esa agua viva para los demás. Amén. Papito, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Gracias por el gran amor y el cuidado que tú nos das. Gracias, Señor, porque sabemos que tu vida, la vida que tú nos das es una vida buena, una vida agradable, una vida perfecta, una vida que nos ha conectado contigo, Señor. Y si estamos conectados contigo, tenemos esa vida que necesitamos, Señor. Y Padre, no queremos vivir por vivir, no queremos vivir alejados de ti, sino que al contrario, queremos cada vez que nos conectemos contigo, queremos saber que estamos conectándonos al agua viva, nos estamos conectando a esa fuente de vida permanente, que no solamente suple nuestras necesidades, sino que nos ayuda a vivir conforme al plan y propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Y todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos, no sea para nuestra propia gloria, sino para tu gloria y honra, Señor. Para que tú seas glorificado. Que no entre esa vanidad y orgullo en mí, sino al contrario, decir, Señor, úsame. Soy una vasija dispuesta a ti, Señor, para ser usado por ti, para que hagas tu perfecta voluntad en nosotros. Y te agradecemos por la obra perfecta que Jesús hizo por nosotros en la cruz, lo cual nos ha dado vida en abundancia. Gracias, papito lindo. A ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.